En esta ocasión tendremos un tema muy importante para su salud: enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Puede llegar a presentarse hasta en el 50% de la población al mes. ¿Cuánto tiempo es en promedio lo que tú recomiendas del medicamento? E incluso ha habido muertes trágicas de pacientes con ingestión alcohólica por el mismo reflujo. Todo el sistema al pueblo. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Bienvenidos a su noticiero a las 2 a través de la frecuencia del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Es un gusto poder informarle durante una hora y agradecemos su preferencia. También aprovechamos el espacio para agradecer a los miembros de la producción que hacen posible esta hora de información para usted y a nuestra intérprete de lengua de señas, Junuen Valencia. Nosotros somos Luz Esquivel y Héctor Tapia, lo estaremos informando este día. Así es, estaremos informando con mucha puntualidad sobre lo que ha ocurrido este día. Y pues bueno, recordamos también que nos puede seguir completamente en vivo a través de nuestras plataformas digitales, particularmente en nuestra página web en el www.sistemamichoacano.tv y en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Pero ¿qué les parece si vamos a conocer un avance de lo que tendremos durante esta jornada informativa, Lucía? Adelante con el avance. Asciende a más de 3.800 el número de viviendas afectadas tras los sismos del 19 y 22 de septiembre. Personal del Instituto Estatal de Vivienda recorre la zona del desastre. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya confía en que el Congreso del Estado aprobará la reforma al Código Penal de Michoacán, con el que se agravan las penas por el delito de feminicidio hasta con 60 años. Este 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Colectivas feministas y ciudadanas realizan distintas movilizaciones en diversas partes del país y el mundo. Y en la cultura, el Festival Internacional de Cine de Morelia está listo para celebrar 20 años de vida con su edición 2022, que este año se realizará del 22 al 29 de octubre en la capital michoacana y en la que el cine mexicano será la cereza del pastel. Comenzamos con la información y es que los recientes sismos aquí en Michoacán dejaron daños estructurales en miles de viviendas, pero nadie ve las crisis nerviosas, el miedo a estos fenómenos que ya está creciente y los especialistas de la Secretaría de Salud nos explican qué hacer en estos casos. Vamos a la nota completa. Cientos de crisis nerviosas fueron el resultado del sismo del pasado 19 de septiembre de magnitud de 7.7 grados y sus miles de réplicas. La gente tiene miedo de morir aplastada. Para atender la salud mental de los afectados tras los sismos es que la Secretaría de Salud de Michoacán desplegó brigadas de salud mental, menciona el doctor Carlos Alberto Bravo Pantoja, director de salud mental de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán. Si bien el número de muertes que se han presentado pudo haber sido mayor y tenemos mucho que dar gracias de que no haya sido así, pero ahora ya estamos conscientes que la salud mental también sufre, no es solamente afectar la salud física, sino cómo afecta un desastre de esta naturaleza la salud mental. Por eso se despliega la brigada. A veces puede tomar tiempo dependiendo de la zona y dependiendo de la zona pues la planeación. Se va a lanzar una tercera brigada a las siguientes zonas y entre estas 3 brigadas vamos a estar rotando y vamos a estar al pendiente de todo lo que se hace en la zona de desastre. Los desastres afectan mucho la salud mental. Esta vez no fue una excepción, el COVID no es otra excepción. Entonces ya tenemos nosotros mucho rato tratando de armar todo esto comunitario. Gracias a las brigadas en la zona de Maruata y comunidades aledañas, se logró atender a más de 320 personas en distintas modalidades, desde atención, prevención, identificación y tamizaje. En todo el programa de salud mental se tiene distribuido, somos un estado grande
Entonces, el personal de la dirección, si bien estamos formando las brigadas comunitarias, las brigadas que se han instalado hasta ahorita han sido la de Uruapan, ha sido la de la región de Zamora, la de la región de Morelia. Estas zonas afortunadamente no tuvieron un desastre natural, entonces esta fue una brigada especial conformada con el mismo personal de la Dirección de Salud Mental, y es porque nos mueve y nos interesa. Estamos aquí para la población, entonces nos desplegamos a donde se nos necesite. Es fundamental seguir ofreciendo atención a los afectados por los temblores para que las poblaciones tengan una orientación, escucha, sensibilización y atención que permita gestionar las emociones que se viven en el momento. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, con imágenes de Isaac Olivares, reportó Julieta Flores Apien. Y de este panorama de las afectaciones psicológicas nos vamos a ir al panorama de las afectaciones estructurales que se provocaron a partir de estos sismos que hacemos referencia. Y bueno, en este sentido se estima que asciende a más de 3.800 el número de viviendas que resultaron afectadas por estos sismos del 19 y el 22 de octubre pasado. Y en este sentido, personal del Instituto Estatal de Vivienda recorre la zona del desastre. De acuerdo con el censo realizado por el Instituto Estatal de Vivienda, son más de 3.800 las casas afectadas por los sismos del 19 y 22 de septiembre, en su mayoría ubicadas en los municipios de Coahuayana y Aquila por su cercanía con la costa, precisó el titular del IBEM, Roberto Andrade Fernández. En entrevista indicó que los daños van desde fachadas en nivel bajo, caída de techos y láminas como nivel medio y hasta los más severos que radican en daño estructural y colapso parcial o total del inmueble, por lo que se consideran inhabitables. Estamos también previendo los lugares donde se tenga que reubicar la casa habitación por el tipo de suelo. También se está haciendo esa acción porque pues ese sería otro rubro en el que se tendría que, por medio del gobierno federal, de la Comisión Nacional de Vivienda, y aprovechando la experiencia que ya se tiene con los desastres que hubo por el sismo hace 5 años en Oaxaca, pues se va a aprovechar. Esa es la idea, solamente que, insisto, seguimos esperando que se haga la declaratoria de desastre. Por otro lado, se presumen alrededor de 400 viviendas dañadas en cada uno de los municipios de Cualcomán y Chinicuila, por lo que se estableció una revisión del tipo de suelo. Del tipo de suelo para que pues no vaya a ocurrir lo que, por ejemplo, en Coahuayana vimos en algunos lugares donde incluso la vivienda fue colapsada, pero se sumergió en el suelo por el tipo de terreno. Esperamos que en el caso de estos otros dos municipios, Cualcomán y Chinicuila, no sea así. El presidente municipal personalmente está recorriendo porque son muchas comunidades. En el caso de Chinicuila, la presidenta municipal también de Cualcomán está haciendo lo propio, pero en estos dos sí no hemos encontrado esta situación. Andrade Fernández aseguró que existe una total disposición de la población para acercarse a que se contabilicen los daños y, de ser necesario su reubicación, acaten esta recomendación. Instalado el subcomité de daños de vivienda, se prevé en 20 días determinar el monto total que se requiere para apoyar de manera integral a estos municipios. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Precisamente es importante llevar un conteo, así que es necesario que usted se acerque si es que su vivienda sufrió alguna afectación para posteriormente pues aplicar las medidas prudentes. Y en otro tema, el Comité de Seguridad en Salud promoverá derogar la ley que regula el uso de cubrebocas. El Comité Estatal de Seguridad en Salud acordó por unanimidad realizar las gestiones necesarias para que sea derogada la ley que regula el uso de cubrebocas en el estado de Michoacán, con el propósito de que usar este artículo ya no sea obligatorio en espacios cerrados, con excepciones de los hospitales, donde sugiere que siga la utilización del mismo como medida de protección. Lo anterior ante la baja exponencial de casos positivos de COVID-19, así como de defunciones, ya que la ocupación hospitalaria es de 1.17%. No obstante, la iniciativa sugiere que las personas con alguna comorbilidad lo sigan empleando. El Comité Estatal tomó esta determinación ante la amplia cobertura en vacunación que hay en Michoacán, en donde se han aplicado cerca de 7.600.000 dosis, lo que ha permitido que el 92% de la población mayor a los 18 años cuente con al menos una dosis aplicada, cumpliendo así con el Plan Nacional de Vacunación. Para la radio y la televisión pública de Michoacán.
Bueno, pues veremos qué pasa con esta iniciativa, esta intención de poder, pues, cambiar la obligatoriedad a la versión sugerida. Es opcional. Exactamente, del uso del cubrebocas. Pues muy bien. Ha llegado el momento de ir a enlazarnos con nuestro compañero José Antonio Zamudio, director de Xeni, quien nos va a contar cómo se encuentra la capital michoacana. Muy buenas tardes, Pepe Toño. ¿Qué tal, mi querido Héctor, Lucy? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos y saludar también al auditorio, a nuestros amigos en radio, por supuesto aquí en Morelia, 106.9 en FM. Y bueno, pues por supuesto a todos los amigos de las redes sociales, sí, apóyenos para que siga creciendo la fanpage y obviamente las redes sociales del Estado michoacano, no se diga en Twitter, ahí estamos también compartiendo la información. Y rápidamente, pues curioso porque en la zona centro, querido Héctor, querida Lucy, no tenemos manifestaciones, no obstante, sí ya tenemos cortes a la circulación en los alrededores de la Plaza San Francisco o Plaza Valladolid. La causa, motivo, razón se debe precisamente a la anuencia, al permiso por parte de las autoridades municipales para esta segunda temporada de los comerciantes que se están instalando en este mes patrio, lo que queda ya del mes patrio, para cerrar con broche de oro con el aniversario natalicio del Generalísimo Morelos, de tal suerte que en las calles aledañas a la Plaza San Francisco, como lo es Basto de Quiroga y Bartolomé de las Casas, ya tenemos reducción de carriles. Ahorita, por la hora, por la salida de las escuelas, sí tenemos un poco más de contratiempos viales, incluso en la calle de Valladolid, para aquellos que llegan hacia este sitio, al igual que en la calle de Virrey de Mendoza. Por la tarde habrá, recuerden que tenemos una manifestación por parte de grupo de mujeres en el sentido de esta situación del aborto. Habrá de realizarse a partir de las 4:35 de la tarde, desde la zona de las inmediaciones de la Fuente de las Tarascas y con dirección hacia este centro histórico, 4:30 de la tarde aproximadamente, para que lo tomen en consideración, en donde, bueno, pues se esperan varios colectivos en este día, que es el Día de la Acción Global por la Despenalización del Aborto, en donde, bueno, saldrán 4:30, 5 de la tarde, más o menos, con dirección hacia este centro de la ciudad, hacia Palacio de Gobierno, para que lo tomen en consideración. Héctor Luz, la información que tenemos. Muchísimas gracias, Pepe Toño. Ya sabemos que tenemos que considerar precisamente esta manifestación que sí estará extendiéndose a lo largo de toda la tarde. Así es. Muy bien. Y recuerden que luego mañana, bueno, aparte de que se puedan dar manifestaciones, mañana comenzarán a emplearse los cortes de la circulación para el desfile del próximo viernes. Así que a partir de esta tarde de miércoles, jueves y viernes será movilidad un poco complicada en el primer cuadro de la ciudad. Pues muy bien, tomado en cuenta este dato que nos proporcionas, querido Pepe Toño. Al contrario, gracias a ustedes y estamos aquí a la orden. Un fuerte abrazo. Gracias, Pepe Toño, que tengas buen día. Es momento de irnos a la primer pausa del noticiero, sin embargo tenemos muchísima información, a la vuelta no se despegue. Quédese con nosotros. Las redes sociales sin duda alguna llegaron para quedarse y estas pueden ser usadas en nuestro favor o también en nuestra contra. Cuando quieres vender tu imagen, lo primero es definir qué es lo que quieres vender de tu imagen. Si lo vemos como un medio, requiere su planeación, requiere su tiempo, requiere sus herramientas. Por ejemplo, cuando vendo contenido ya personalizado, pues prácticamente como que tuviera relaciones con el melón, cobré el equivalente a 7,000 pesos. Todo el sistema al pueblo. En materia de seguridad, poco a poco recuperamos la tranquilidad. Formamos el fondo más grande en materia de seguridad, el Fortapaz, con 758 millones de pesos para fortalecer la capacitación, la formación y el equipamiento a las policías del Estado y policías municipales. También creamos la Guardia Civil, que ahora con profesionalismo combate delitos como la extorsión y también realiza labores para la búsqueda de personas desaparecidas. En Michoacán recuperamos el rumbo. Primer informe de gobierno. Gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos
Amor con amor se paga. Morena, la esperanza de México. El escudo nacional mexicano no solo representa el origen de nuestra nacionalidad, sino es símbolo de una gran riqueza natural. Encino, laurel, nopal, la serpiente de cascabel y el águila real. Es muestra del ciclo de la vida, estando presente la cadena trófica con el suelo y el agua, para generar vegetación y sobre ellos los consumidores secundarios y terciarios. Es el único escudo a nivel mundial que representa riqueza en biodiversidad. México, orgullo a nivel internacional. Bueno, los contenidos últimamente están diseñados exclusivamente para obtener beneficio económico, más allá de brindar un beneficio a la ciudadanía, que ya hicieran programas no tan vacíos, no tan fuera de la realidad, que a través de la televisión dieran ciertas cápsulas de contenido, no sé, cultural o histórico. Muy bien, ya estamos de regreso. Agradezco a quienes continúan con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán, y continuando con la información, después de varios meses de que se había presentado esta iniciativa ante el Congreso del Estado y diversos jaloneos y posicionamientos, pues bueno, el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedoya, confía que ahí en el Poder Legislativo del Estado se apruebe por fin la reforma al Código Penal de Michoacán, con el que se agravan las penas por el delito de feminicidio, y quien incurra en el mismo podría alcanzar hasta 60 años de prisión. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya confió en que se apruebe en el Congreso del Estado la reforma al Código Penal de Michoacán, con el que se agravan las penas por delito de feminicidio. El dictamen con proyecto de decreto que se discutirá en el Pleno del Poder Legislativo propone modificar el artículo 120 del Código Penal Estatal para castigar hasta con 60 años de prisión a quien cometa ese delito en la entidad. De acuerdo con el proyecto, el feminicidio se sanciona cuando existen antecedentes de violencia psicológica o abuso sexual contra la mujer, o existan datos que establezcan amenazas o acoso relacionados con el hecho. Cuando el cuerpo o restos de la víctima sean abandonados o ocultados en lugar público, despoblado, solitario o en un terreno o baldío, así como cuando el paradero de la víctima sea desconocido o haya sido incomunicada. También establece como castigo cuando existen relaciones de poder o situaciones de vulnerabilidad, subordinación o discriminación, y se aproveche la confianza con la víctima derivada de una relación sentimental de pareja o de cualquier índole. En el caso de que la víctima se encuentre embarazada, a la pena se le adicionan de 15 a 35 años de prisión, entre otras consideraciones establecidas en dicho artículo. Para la radio y la televisión pública de Michoacán. Y hoy se conmemora el Día Mundial y Global contra la penalización del aborto, por un aborto precisamente seguro y gratuito. La Secretaría de Igualdad Sustantiva respaldó la modificación al Código Penal de Michoacán en su artículo 120 para que se aplique la pena máxima a feminicidas. La titular de la dependencia, Tamara Sosa, recordó que esta iniciativa de ley busca modificar la tipificación del feminicidio y aumentar la pena hasta 60 años de prisión a quien cometa ese delito. Asimismo, mandó un mensaje enérgico de cero tolerancia a la violencia feminicida en Michoacán y confió en que los diputados cumplirán su compromiso de reformar el sistema de justicia michoacana para endurecer el castigo a los feminicidas de niñas, jóvenes y mujeres. Para la radio y televisión pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Y bueno, este 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Colectivas feministas y ciudadanas realizarán distintas movilizaciones en diversas partes del país, incluyendo por supuesto Michoacán y también en el mundo. Escuchemos esta información.
México hay 22 entidades donde el aborto es considerado un delito y no un derecho. En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir y resolvió por unanimidad que criminalizar el aborto de manera absoluta es inconstitucional. En Michoacán, en lo que va del año, se han abierto 20 carpetas de investigación por el delito de aborto, 7 más de las que se registraron de enero a agosto del año 2021. Esto representa un incremento de 53%. El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, por lo que las colectivas feministas y ciudadanas realizan distintas movilizaciones en diversas partes del país y del mundo para exigir que el aborto sea legal, seguro y además que exista la educación sexual integral garantizada. En este marco, la Asamblea de Mujeres Michoacán convocó a una marcha y exigió al Congreso del Estado legislar bajo el principio de laicidad y hacer a un lado sus credos e intereses personales para que ninguna michoacana sea obligada a maternar. Hasta el momento, en el país, el aborto ha dejado de ser delito en Sinaloa, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Guerrero, Coahuila, Baja California Sur, Colima y la Ciudad de México. La radio y la televisión pública de Michoacán. Muy bien, ha llegado el momento de irnos a la sección amable de este espacio informativo. Nos vamos a ir a la sección de cultura con nuestra compañera Dafne Gutiérrez. Héctor, ¿qué tal? Así es, muchas gracias. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan con lo más relevante de la cultura michoacana. Y precisamente la capital de nuestro estado recibirá a finales de octubre una edición más de uno de los festivales más importantes en la industria del cine a nivel mundial. Escuchemos. El Festival Internacional de Cine de Morelia está listo para celebrar 20 años de vida con su edición 2022, que este año se realizará del 22 al 29 de octubre en la capital michoacana, y en la que el cine mexicano será la cereza del pastel. La sección michoacana, cortometraje, documental y largometraje mexicano son la columna vertebral de un concurso que este año proyectará 59 cortos, 15 largos documentales, 11 obras michoacanas y 10 largos de ficción, que suman un total de 95 trabajos de cineastas de distintos estados de la República Mexicana. El cineasta polaco Paweł Pawlikowski encabezará el jurado del apartado de largometraje mexicano, al lado de Ava Caen, delegada general de la Semana de la Crítica de Cannes, y Gaia Furrer, directora artística de las Giornata degli Autori de la Muestra de Venecia. Entre las películas que se proyectarán fuera de competencia en el festival destacan Triangle of Sadness, Alcarrás, Los Reyes del Mundo, Decision to Live y Pinocho. Todas producciones de reconocidos directores y ganadores de festivales alrededor del mundo. Es así que el Festival de Cine de Morelia será inaugurado la noche del sábado 22 de octubre con la proyección de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, película dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Con un lleno total en el Teatro Ocampo, inició el festejo de los 45 años de la Casa de la Cultura de Morelia. La Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán inició con las celebraciones del 45 aniversario de la Casa de la Cultura de Morelia, en las que maestros, personal administrativo de intendencia y alumnos recibieron reconocimientos por su trayectoria y desempeño, y es que gracias a la valiosa contribución y a la trayectoria de todos ellos en tan emblemático recinto, se ha hecho de este espacio un lugar de pertenencia y comunidad. Así lo señaló la titular de la SECUM, Gabriela Molina Aguilar. En el evento, el bailarín profesional y exalumno de la Casa de la Cultura, Israel Chavira, agradeció a las personas que se dan a la tarea de reconocer y recordar la historia de lo que hace la comunidad artística para recuperar la memoria en las artes. Asimismo, Arif del Río recibió un reconocimiento póstumo a nombre de su padre, el reconocido director, actor y artista visual Jesús del Río, fallecido en 2021. Al finalizar la entrega de reconocimientos, la Orquesta Sinfónica de Michoacán, bajo la dirección de su titular, el maestro
Román Revueltas Retes ofreció un concierto para continuar con la fiesta musical dedicada a la Casa de la Cultura. Ahora, si usted desea ser partícipe de esta celebración, puede consultar cartelera en la www.cultura.michoacán.gov.mx /noticias/programa 45 aniversario. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. El día de hoy se invita a todos los interesados a la conferencia que se ofrecerá para conocer más de la imprenta mexicana. Escuchemos. La Secretaría de Cultura de Michoacán y el Comité Ciudadano, organizador del proyecto 200 años de la imprenta en Michoacán, invitan a la conferencia Instrumentos, Implementos y Acentos de la Imprenta Mexicana siglos XVI al XIX, presentada por Héctor Raúl Morales Mejía, doctor en Artes y Diseño por la UNAM, quien hablará sobre la introducción de la imprenta en nuestro país, la cual trajo consigo modos de hacer y de ver el mundo, un conocimiento integral sobre la reproducción de textos e imágenes, además de una tecnología implícita. Héctor Raúl Morales ha participado en más de 70 exposiciones colectivas y en 4 individuales en México y en el extranjero. Ha ilustrado diversas publicaciones para las revistas Tierra Adentro y Tecnología Empresarial. También ha elaborado para las editoriales Fondo de Cultura Económica, Ediciones Escarabajo y Porrúa, entre otras. Asimismo, destaca como participante activo del catálogo de ilustradores de publicaciones infantiles y juveniles. En la conferencia se revisará el periodo novohispano, la estampa como sistema de impresión y cómo conlleva el empleo de 3 recursos, el tipo móvil, el grabado en madera y el grabado en metal, para conocer más de la imprenta. Esta conferencia se llevará a cabo este 28 de septiembre a las 18 horas en las instalaciones de la editorial e imprenta FIMAX, que se ubican en la calle Melchor Ocampo 156 en el centro histórico de la ciudad de Morelia. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y esta tarde nos enlazamos vía telefónica con el artista de clown mexicano, Asís Gual, quien visita tierras michoacanas para presentar su espectáculo de Risa en Risa. Asís, ¿qué tal? Te saluda Dafne Gutiérrez. Gracias por recibir esta llamada. Qué gusto saludarte, querida Daf. Muy contento de estar aquí en Michoacán para presentar el espectáculo de Risa en Risa y algo más en el Teatro Ocampo. Es un espectáculo de clown que se presenta hoy, 28 y mañana 29 a las 5 de la tarde y es de entrada libre. Así es, por supuesto que el público michoacano ya tuvo oportunidad de disfrutar de esta primera función de Risa en Risa. ¿Qué ofrece este espectáculo? Bueno, ofrece el asombro del clown profesional que no tiene fronteras, del humor sin palabras, que se ha presentado en muchísimos países y que puede comunicarse con el lenguaje del corazón. Ofrece más que un espectáculo, una experiencia humana que toca el corazón de las personas, emociona y es una experiencia lúdica además. Claro, actualmente se te reconoce como un artista clown estudiado con grandes influencias, como por ejemplo la de Marcel Marceau. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, tuve la influencia de Marcel Marceau y tuve la influencia del circo Ringling Brothers and Barnum Bailey, el circo más grande del mundo. Me formé en el Clown College de ese circo en Florida y también en Bélgica, en la escuela Spassky-Taskov. Entonces, como me especialicé en clown, y tiene ya muchos años, así que ahora ya con el paso del tiempo he viajado por muchos países y he comprendido este lenguaje como una forma de vida y como una forma de reconocer el gran valor de la humanidad y de las personas, y a través de espectáculos emotivos transmitirles esperanza de vivir, deseos de soñar y sobre todo mucho buen humor y muchas risas que alimentan mi corazón. Claro que sí, y bien, pues también hemos sabido ya que no solamente en Michoacán, sino en toda la República Mexicana te has presentado con este espectáculo de clown que no termina con la función, es un continuo aprendizaje para el espectador de forma humanitaria, como bien lo has mencionado. Así es un espectáculo que siempre, es este y son otros espectáculos, pero este ha viajado por todos los estados de la República y también por muchos países muy lejanos. Por ejemplo, hemos estado en Turquía, en Croacia. Recientemente, hace un par de semanas, estaba yo en Lisboa y estuve en España. Bueno, siempre estoy viajando porque este lenguaje
no tiene fronteras, es el lenguaje de la comunión humana, el lenguaje de la risa, el lenguaje del corazón. Claro. Entonces les prometo que si vienen a ver este espectáculo, no tiene edad. Siempre se relaciona al clown con los niños, pero no, es para toda la familia. Cualquier persona que tenga corazón se va a emocionar con este espectáculo y la van a pasar increíble y van a vivir una experiencia como si fueran invitados a cenar. A eso iba, Asís, me parece que este es un espectáculo familiar y sobre todo que tenemos la oportunidad de ir al Teatro Campo porque por supuesto que también es una oportunidad de presenciarlo de forma gratuita. Así es, están Muy todos bien. súper invitados. Además, también en el Cultura trajo un taller, un laboratorio que di durante una semana para muchos actores interesados, bailarines, psicólogos y gente que se quería acercar al concepto de la comedia moderno y sus diferentes utilidades y metodologías técnicas. Claro. Ha sido muy rico el encuentro en esta ciudad hermosísima que siempre quiere uno regresar. No, pues bienvenido a Tierras Michoacanas. Y ya para finalizar, Asís, ¿algún mensaje en especial que quieras hacer llegar a nuestro auditorio y que por supuesto asista a tu espectáculo? Por supuesto, yo creo que el mensaje sería no dejemos de vernos a los ojos, no dejemos de vivir y de tocarnos el corazón físicamente, porque a veces las redes y los medios nos alejan un poco de esta vivencia de mirada, de humanidad que ha ido cambiando por la vida cibernética, por ejemplo, ¿no? En los jóvenes, en las nuevas generaciones, y también a veces nos perdemos un poco la mirada, y este trabajo nos invita a revalorar qué bonito es ser seres humanos y qué bonito es ser personas y vernos a los ojos. Muy bien. Traemos juntos. Muy bien, Asís, pues recuérdelo, Teatro Campo, 28 y 29 de septiembre, 17 horas. Asís Gual, un gusto, agradezco esta llamada y enhorabuena que continúen los éxitos aquí en el estado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta pronto, gracias. Bien, así despedimos este bloque, agradezco su atención y ya saben, los espero mañana con más cultura aquí en A las 2. Regresamos después de una pausa, muy buenas tardes. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? También te siento muy afortunado de tener una familia tan... tan especial. Jaime, siempre estás ocupado cuando me tienes que dar el dinero del mes. ¿No sabes la pesadilla en la que estoy ahorita? ¿Te va a hablar tu hija? Lo que tú quieres saber es si tienes un abuelito gay, ¿verdad? Ya me dio sueño, bye. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. ¡Come como nosotros y ponte saludable! Para que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la alimentación saludable. El Gobierno del Estado, a través de CENIFE y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, da inicio al programa para mejorar la calidad de vida de las víctimas indirectas de feminicidio. El programa consiste en un apoyo único de 35,000 pesos y en una atención integral de un equipo especializado en perspectiva de género y perspectiva victimal. Hablamos de una tanatóloga, una psicóloga infantil, una trabajadora social y un acompañamiento legal. Este programa garantiza que las familias puedan acceder a medidas reparatorias sin esperar a que exista una sentencia condenatoria. El Estado está garantizando de manera integral una atención inmediata ante un hecho tan doloroso. Estamos trabajando de manera decisiva entre la Secretaría de Esa y Mujer, la Fiscalía especializada en feminicidios y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, luchando por la justicia, la verdad y la reparación del daño. Juntas, transformamos. Hola, ¿qué tal? No se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde Por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, nuestro programa Espacio Semich. Recuerda, viernes 4 de la tarde, Espacio Semich.
sistema al pueblo. Regresamos de esta breve pausa y ya tenemos muchísima más información. Justamente ahorita nos enlazamos vía telefónica con nuestro compañero Percy López, que ya se encuentra en estos informes de gobierno que se realizan en localidades específicas. Justo ahorita se encuentra en la región Costa. Percy, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Lucy? Muy buenas tardes al auditorio de la radio y la televisión pública de Michoacán. Aquí es continuando con esta gira regional del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. El día de hoy nos tocó venir a Lázaro Cárdenas, al puerto de Lázaro Cárdenas. Desde la mañana, fue temprano, el informe de gobierno del gobernador a las 10 de la mañana en la unidad deportiva de Lázaro Cárdenas. Informarles que, bueno, pues el gobernador sigue con la misma línea de su discurso en Morelia. Está hablando sobre las plazas magisteriales, que ya no hay venta de las mismas en la Secretaría de Educación del Estado. Así como también que, bueno, pues está recuperando Michoacán con su gente, y que están trabajando para eliminar por completo la corrupción del servicio público en el estado de Michoacán. Informarles también que, bueno, algo que me llamó la atención es que estaba la sección 274, mejor dicho, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Siderúrgicos, Metalúrgicos, Similares y Conexos de la República Mexicana. Recordemos que el pasado 26 de agosto esta sección se fue a huelga, cayó a huelga debido a violaciones al contrato colectivo de trabajo en demanda de mejores condiciones de seguridad e higiene. ¿Por qué tocó este tema? Porque había una comitiva muy grande de esta sección sindical, la sección 174, en este acto del gobernador Alfredo Ramírez, y bueno, los volteó a ver, estaban exigiendo precisamente que se les resolviera esta huelga, estas demandas que ellos exigen. Y en un momento de su discurso el gobernador volteó a donde estaban estas personas, estos trabajadores siderúrgicos, y les dijo, al final de mi acto los voy a atender, los va a recibir una comitiva para atender sus demandas. Y pues bueno, esto fue digamos, lo más importante del acto. Recordar también que Fertinal, que es donde pertenecen estos trabajadores, Fertinal es una empresa pues ya de muchos años aquí en nuestro estado, produce fertilizantes, y bueno, comentarles que se produce fertilizantes que se exportan incluso a España, Brasil, Chile, Australia, Estados Unidos, Guatemala, Ecuador y Rumania. En 2021, algunos datos, 647.048 toneladas de MAP, que es un fertilizante pues para los campos agrícolas, se produjeron en esta empresa Fertinal. También la producción de explosivo de alta y baja densidad que se distribuye a diferentes minerías, o industrias mineras del país, mejor dicho. La huelga fue provocada, les decía, por violaciones al contrato colectivo de trabajo en respuesta o en demanda de mejores condiciones de seguridad. Y quien el gobernador también apuntó, Lucy, que pues se juntó con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hicieron una visita a Fertinal, y el presidente Andrés Manuel pues coincidió con el gobernador en que efectivamente no hay condiciones buenas para que laboren estos trabajadores siderúrgicos. También comentarles que el 5 de septiembre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente esta huelga. Sin embargo, el sindicato minero, que es liderado por Napoleón Gómez Urrutia, creo que ya mucha gente lo conoce, el señor ha estado dirigiendo el sindicato durante muchos años, pues el sindicato logró ampararse y, logró la suspensión provisional, por lo que el paro de labores se mantiene firme. Así que bueno, pues esto fue lo que resaltó del acto aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas, que efectivamente van a atender las demandas de estos trabajadores de esta importante siderúrgica acá en el puerto de Lázaro, y pues quedó de atenderlos una comisión. También estuvo presente la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, en donde pues pidió a los asistentes que tuvieran respeto. Otra vez hubo trabajadores del COBAEM, del Colegio de Bachilleres de Michoacán, y pues pidió respeto a todos estos trabajadores que demandan que les paguen.
y que, bueno, esta administración heredó esas deudas de la administración pasada. Esta sería la información. Vamos dirigiéndonos en este preciso momento a Ario de Rosales, que es donde continúa la gira gubernamental, para posteriormente, el día de mañana, dirigirnos a Huetamo, otra parte de la Tierra Caliente, y después terminar la gira en el oriente michoacano, en Ciudad Hidalgo. Bien, Percy, muchísimas gracias. Gracias por este informe tan completo. Como siempre es un gusto y estaremos esperando pues lo que tengas que comunicarnos el día de mañana. Claro que sí, al ratito les decía, estamos en Ario de Rosales y la gira continúa el día de mañana para cerrar, me imagino, con el desfile conmemorativo del 30 de septiembre, Lucy. Excelente, muchísimas gracias. Cuídate, Percy. Que estés muy bien, saludos al auditorio, buen provecho y buenas tardes. Gracias. Ahora es momento de ir a la sección deportiva de este noticiero con nuestro compañero Ismael Herrera, que nos tiene bastante información. Gracias, pues ya estamos en los deportes y avanzan a etapa de finales michoacanos que participan en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena. Con paso firme avanza Michoacán dentro del Encuentro Nacional Deportivo Indígena que se realiza en Huastepec, Morelos, con la finalidad de fomentar la fraternidad entre las etnias del país. En el certamen que organiza la Comisión Nacional del Deporte, el equipo femenil de juego de pelota purépecha debutó con 2 victorias, lo que le permitió colarse a los encuentros finales. En lo referente al baloncesto, tanto la quinteta de la rama varonil como la femenil iniciaron con el pie derecho su participación, al sumar sus primeros triunfos que los coloca como líderes de la fase de grupos. Por su parte, el atleta Anselmo Bravo Soto, oriundo de la comunidad de Angahuan, municipio de Uruapan, fue el primer elemento de la entidad en entrar en acción en la prueba de los 15 kilómetros en campo traviesa de atletismo, quien debido a un problema muscular abandonó la competencia. Tanto los conjuntos de básquetbol como los representantes de pelota purépecha se mantienen con vida en la justa mexicana que continuará hasta el próximo fin de semana, mientras que el representativo de Huáruca varonil, con una victoria y una derrota, están a la espera de los resultados de los equipos de otros estados de la República. Cabe mencionar que Michoacán está representado por una delegación de 46 integrantes originarios de los municipios de Uruapan, Zacapu, Los Reyes, Tiquicheo y Cherán, quienes se enfrentan ante exponentes de Yucatán, Veracruz, Ciudad de México, Guanajuato, Morelos, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, entre otros. Bueno, pues suerte a la delegación de Michoacán, que el año pasado fue tercero nacional. Ojalá puedan repetir o mejorar esta posición. Atlético Morelia buscará convencer en casa cuando reciban en el Estadio Morelos a Tepatitlán en la actividad de la fecha 15 de la Liga de Expansión, tras su paso irregular de los últimos 3 partidos que le dieron una victoria, una derrota y un empate. Para el compromiso que se programó a las 17 horas de este jueves, los michoacanos tratarán de subsanar las múltiples críticas que se recibieron en las últimas jornadas por parte de un importante sector de la afición y que recayeron de manera más clara en el manejo y esquema táctico que implementa el entrenador Gabriel Pereira, por lo que este juego es una buena oportunidad para revertir estas opiniones en contra. Por su parte, Tepatitlán viene de 2 derrotas y una victoria en fechas pasadas, por lo que también intentará retomar camino ante un rival nada fácil, pero que sí se encuentra algo presionado y relajado en la parte final del torneo regular, donde solo les quedan 3 fechas por enfrentar. Encuentro parejo por el accionar de los 2 equipos en sus últimos 3 partidos, pero donde los canarios deberán hacer valer su localía, donde hasta el momento no han visto derrota y se manejan como fuertes en el Coloso del Quinceo. Atlético Morelia actualmente es cuarto de la general con 24 unidades, en tanto que Tepatitlán es 10º con 17 puntos. Y precisamente en lo que respecta a Morelia, por el otro lado, la escuadra de reboceros de La Piedad tendrá importante fin de semana con doble jornada que enfrentará jueves y domingo dentro del Grupo 2, Serie A de la Liga Premier, por lo que estarán en disputa 6 atractivas unidades. El jueves, es decir mañana, visitarán en Ameca a Catedráticos Elite y el domingo en el Juan N. López reciben a Lobos ULMX a las 19 horas. Estarán en disputa 6 unidades, por lo que será un importante fin de semana ante una escuadra de Catedráticos que son 10º del Grupo 2 con solo 2 unidades y un conjunto de Lobos que será más complicado y actualmente ocupa el sitio 6 con 10 puntos, por lo que ambos rivales requieren de sumar. Reboceros, por su parte, segundo del grupo 16 del grupo con 16 unidades a solo un punto del líder Tampico Madero, por lo que un buen resultado y combinación de los mismos los podría llevar al liderato. No obstante, habrá que poner atención en su ligera baja de juego en los últimos 2 compromisos que les dieron una derrota y un sufrido triunfo en casa por la mínima diferencia frente a Saltillo.
Esto pues en la actuación que ha tenido últimamente los dos equipos michoacanos, tanto Atlético Morelia como Reboceros. Ya sabe, el próximo martes en Meseta Futbolera les tendremos todos los detalles, así como en este espacio deportivo. Es lo que tenemos en la información. Vamos a la pausa, regresamos. Recuperamos la educación en Michoacán. 3 puntos. Le dimos un golpe seco a la corrupción y a la venta de plazas. Ahora se asignan por concurso público y transparente. 2, los muchachos, las muchachas que quieren estudiar para maestros, entrar a las normales, lo hacen a través de un examen de Ceneval. Y por primera vez en los últimos 20 años, en Michoacán, reciben las maestras y los maestros sus salarios completos y a tiempo. Por eso tenemos ahora a las niñas y a los niños con una mejor educación en nuestro estado. En Michoacán recuperamos el rumbo. Primer informe de gobierno. Gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Actívate, deja los memes y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La democracia nos importa a las y los mexicanos. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une. Aunque su vida es el drama, tiene una sonrisa contagiosa. Es actriz, directora de escena y dramaturga. Y ya el último día les cuento, ¿no? Que la llave es la pasión. Tiene que ser con pasión, ¿no? Ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Escrita por Mujeres. Rita Gironés Blanco. Hoy con nosotros en La Fogata. Todo el sistema al pueblo. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en su informativo a las 2. Agradecemos a quienes continúan con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Ha llegado el momento de conocer la opinión de Carlos Ortiz Paniagua. Hola, soy Carlos Ortiz, profesor investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y hoy te hablaré de la economía azul. Como sabes, cambio climático, degradación de los suelos, contaminación del aire, del agua, la pérdida de especies, no saber qué hacer con tantos residuos, el abastecimiento de energía, el abastecimiento de alimentos, la desigualdad social y la falta de empleos dignos, son solo algunos de los retos que enfrenta nuestra sociedad y que van creciendo más cada día en vez de irlos resolviendo. Bueno, pues la propuesta de un académico, activista y empresario llamado Gunther Pauli, en su libro La economía azul, pretende resolver algunos de estos problemas, pero lo más interesante es que al mismo tiempo pretende que se generen empleos dignos y que se genere mucha riqueza. Y te cuento que él mismo ha sido un ejemplo de ello. Él es multimillonario y emplea su conocimiento de la economía azul al mismo tiempo que está ayudando a recuperar ecosistemas, a regenerar ecosistemas. También propone más de 100 formas de generar modelos de negocio competitivos y rentables que al mismo tiempo ayuden a mejorar la calidad y productividad de los ecosistemas. ¿A qué se refiere la economía azul? Te lo voy a platicar en 4 aspectos. El primero, conocer a la naturaleza e imitarla. Como sabes, muchos de los problemas que tenemos como sociedad ya los ha resuelto la naturaleza. Lo que necesitamos es conocer el funcionamiento de la misma a detalle, aprender de esta y empezar a diseñar nuestras ciudades, espacios, casas, productos, formas de vida y formas de movilidad en función de cómo es la naturaleza.
y con ello aprovecharemos recursos infinitos como la fuerza de gravedad, la energía eólica, la energía solar. El segundo aspecto es consumir localmente. Se propone que consumamos solamente los productos que tenemos cerca de nosotros, a nuestra disposición, sin la necesidad de métodos intensivos, dañinos contra los ecosistemas y que además requieren de grandes cadenas logísticas que terminan por dejar una enorme huella de carbono. El tercer aspecto es aprovechar todos los residuos para tener una economía más eficiente, es decir, que no haya residuos que se conviertan en insumos. Por ejemplo, la cáscara de fruta que tira un chimpancé y sus propias heces son alimento para otros organismos que a la vez van a alimentar al árbol de frutas. En nuestra sociedad hay países como Alemania o Suecia en los que se aprovecha el 80% de los residuos para volver a hacer los insumos. En México no llegamos ni al 10%. Hay que producir y vivir solo con lo indispensable. Y aquí, pues como ya te diste cuenta, es necesario replantearnos nuestro estilo de vida y de producción. ¿Para qué queremos un guardarropas lleno cuando solamente utilizamos el 20% de la ropa el 80% del tiempo? Es decir, podemos prescindir de muchas cosas y también podemos invertir en muchos negocios que imiten a los ecosistemas y que mejoren nuestra calidad ambiental. ¿Qué te ha parecido esta idea de la economía azul? ¿Crees que sea posible que alcancemos una economía que no se contraponga con la naturaleza y con los ecosistemas? Dice Gunther Pauli en su libro La economía azul 2010, no le pidamos más al planeta, hagamos más con lo que el planeta nos proporciona. Esto es ser más eficientes. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima. Ahí está la economía azul. Muchísimas gracias a Carlos Ortiz por informarnos y bueno, aperturarnos el panorama a esta nueva manera de consumir. Y ahora es momento de pasar a la información nacional más relevante del día. Con motivo del Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, colectivas feministas y ciudadanas realizarán distintas movilizaciones en el país con el fin de exigir su legalización, entre otras demandas como el acceso a la educación sexual integral. En la Ciudad de México, desde las 12:30 horas iniciaron las movilizaciones. También participan con marchas organizaciones en el Estado de México, Pachuca, Guerrero, Jalisco y Michoacán. Tras la absolución del expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, acusado del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, así como el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables por parte de la Fiscalía General de la República, normalistas elevaron sus manifestaciones al chocar 2 camiones contra el Palacio de Justicia de Iguala para después incendiarlos. El presidente municipal de San José de Gracia en Aguascalientes, Armando Rodríguez Domínguez, fue localizado sin vida este martes en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de la localidad, hecho que apuntó a un suicidio como causa de muerte. Primeras versiones indican que el alcalde fue encontrado por trabajadores del ayuntamiento colgado de una lámpara alrededor de las 19 horas. El matrimonio entre personas del mismo sexo podría ser una realidad en el Estado de México luego de que se aprobara un dictamen de reformas al Código Civil en la entidad que cita: las personas en concubinato tienen los derechos y obligaciones alimentarias de familia, hereditarios y de protección contra la violencia familiar. El único requisito es ser mayor de edad para contraer matrimonio. Y luego de este breve recorrido nacional, vamos a conocer la información internacional más relevante. Un corte general de energía eléctrica dejó en la penumbra a Cuba. De acuerdo con la Unión Eléctrica, se trató de una avería derivada de las condiciones meteorológicas por el paso del huracán Ian. Es la primera vez en la historia que se presenta una falla simultánea en todo el país y su reparación requiere de mucha precisión, según informó el Ministerio de Energía y Minas. El paso fronterizo de Larsi está saturado de vehículos que intentan cruzar de Rusia a Georgia. En su mayoría son hombres que huyen de reclutamiento decretado por el gobierno y se rehúsan a participar de una guerra de la cual no son afines.
En tanto continúan las protestas en las calles, los castigos para quienes deserten o no se presenten a las filas se han endurecido. Sismólogos de Dinamarca y Suecia reportaron explosiones submarinas alrededor de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico, lo que supone una importante fuga de gas. En lo que son los principales suministros de gas a Europa, el gobierno de Ucrania acusó a Rusia de terrorismo, mientras que otros países de la Unión Europea suponen se trata de un sabotaje. Hay la información internacional y ahora le comento que el Poder Judicial continúa con las tareas de preparación y formación de los servidores públicos que trabajan en el nuevo sistema de justicia laboral de Michoacán. Más de 1.500 horas de capacitación han tenido los 4 jueces que deberán estar al frente de los juzgados laborales dentro del nuevo sistema de justicia laboral que en breve entrará en funciones en la entidad. Así lo informa el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Jorge Reséndiz García. Que no estamos hablando de gente improvisada, sino que estamos hablando de gente que desde el año 2021 hasta la fecha se han venido capacitando, se han venido especializando. Refirió que culminan las adecuaciones y equipamiento tecnológico de los espacios que albergarán los juzgados en los municipios de Morelia, Uruapan y Zamora, cuya inversión económica alcanzó casi los 21 millones de pesos. A la licitación para equipo de tecnología, aquí ya se han adjudicado 12 de las 18 partidas, dando una inversión de 11.212.271 pesos con 62 centavos. Para la adquisición de mobiliario para audio y video, también ya se han adjudicado 15 de las 20 partidas. Durante el proceso de actualización se abordaron temas como técnicas de conciliación y mediación laboral, simulacros de casos prácticos, derechos humanos y otros. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras, Guadalupe Becerril. Y en el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales, el INAIP, llama a fortalecimiento y defensa de los órganos garantes de transparencia. En el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que se conmemora este 28 de septiembre, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, llama a fortalecer las atribuciones de los órganos garantes de este derecho en el país y a frenar cualquier intento por limitar su labor. El ejercicio del derecho a saber otorga a las personas la facultad de solicitar, acceder, consultar y obtener información de carácter público. Y aunque ha habido avances en la apertura del Estado en su conjunto, se debe señalar que persisten las resistencias por parte de algunas instituciones para proporcionar la información requerida. Ante ello, la función que desempeñan el INAI y los órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia resulta fundamental para asegurar que la información llegue a manos de quien la solicitó, por lo que no solo es importante preservar su autonomía, sino dotarlos de los recursos suficientes para desempeñar sus funciones. Desde 2003, cuando cobró vigencia este derecho en el país, a agosto de este año, se han presentado más de 2.7 millones de solicitudes de acceso a la información a nivel federal y se han interpuesto ante el instituto más de 145,000 recursos de revisión en la materia, los cuales representan el medio de defensa de las personas cuando sus requerimientos no son atendidos adecuadamente. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán. Llegamos al final del noticiero, fue un gusto informarle esta tarde y bueno, nos vemos mañana y también nos escuchamos con muchísima más información. También pueden sintonizar el noticiero a las 8 con nuestro compañero Héctor Tapia y Gerardina. Así es, perfecto, muchísimas gracias a todo el equipo, usted que nos siguió a través de la Radio y Televisión Pública de Michoacán y también en nuestras redes sociales. Que tenga usted una excelente tarde y muy buen provecho.
La cura para todo es siempre agua salada. El sudor